Hay una idea que se instala en nosotros mucho antes de que tengamos palabras para nombrarla, mucho antes incluso de que sepamos que estamos aprendiendo algo. Y es la idea de que para ser aceptados hay que ajustarse. Nadie se sienta delante de un niño y le dice: tienes que encajar. No hace falta. La vida lo va enseñando en pequeños gestos, en miradas, en silencios que pesan más que cualquier frase. El niño observa, prueba, siente y aprende dónde hay calor y dónde hay retirada. Al principio todo es limpio, espontáneo, sin cálculo. Hay una risa que no se mide, un llanto que no se contiene, una forma de estar que no pide permiso. Pero ese estado puro choca con algo que no es hostil, pero sí condicionante: el mundo de los otros, con sus expectativas, sus límites, sus formas de entender lo correcto y lo incorrecto. Y ahí, en ese encuentro, ocurre algo casi invisible pero decisivo. El niño empieza a ajustar su forma de ser para no perder el vínculo. No lo hace por estrategia, lo hace por necesidad profunda, porque el amor, la atención, la pertenencia son vitales. Entonces, poco a poco, sin darse cuenta, comienza a elegir, no desde la conciencia, sino desde la intuición emocional. Esto sí me acerca, esto me aleja. Y así, partes de su autenticidad se potencian y otras se guardan. No desaparecen, pero dejan de mostrarse. Ahí nace la adaptación, no como error, sino como respuesta inteligente a un entorno que no siempre sabe sostener lo que es genuino sin condiciones. Y esa adaptación funciona, claro que funciona. El niño es aceptado, encaja, encuentra su lugar dentro de lo posible. Pero hay un matiz importante, casi imperceptible en ese momento. Ese lugar no nace de lo que es, sino de cómo ha aprendido a colocarse. Y con el tiempo, eso se vuelve normal. Tan normal que ni siquiera se cuestiona. Se crece creyendo que esa forma de estar es natural, que así es como se vive, que todos funcionan igual. Nadie se detiene a mirar si hubo otra manera, si hubo un punto anterior donde todo era más libre, más directo y verdadero. Lo más delicado de todo esto es que no hay ruptura evidente. No hay un momento dramático que marque el cambio. Es un deslizamiento suave, progresivo, casi imperceptible. Por eso cuesta tanto verlo después, porque no parece que hayamos dejado de ser quienes somos. Parece que simplemente hemos madurado, que hemos aprendido a vivir. Pero en algún lugar, muy dentro, queda una huella. No como recuerdo claro, sino como una sensación difícil de explicar. Una especie de eco que aparece en ciertos momentos cuando algo no encaja del todo. Cuando una situación aparentemente normal se siente extraña. Cuando la vida, sin motivo aparente, pesa un poco más de lo que debería. Ese eco no viene de fuera, viene de antes, de un estado donde no había que encajar, porque simplemente se era. Escuchas Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. Hoy
Hablamos de no venimos a encajar. Encajar y pertenecer parecen lo mismo cuando se miran desde fuera, pero por dentro son experiencias completamente distintas, casi opuestas, aunque durante años las confundamos sin darnos cuenta. Encajar tiene que ver con la forma, con adaptarse al molde que hay delante, con medir lo que uno es para que coincida con lo que el entorno espera. Es un movimiento hacia afuera, una especie de ajuste constante donde uno se observa a sí mismo como si fuera un objeto que hay que colocar bien para no desentonar. Pertenecer, en cambio, no exige ese esfuerzo, no nace del cálculo ni de la corrección, sino de una resonancia que no se puede fabricar. Es algo que ocurre cuando lo que uno es encuentra un espacio donde puede mostrarse sin tener que reducirse, sin tener que exagerarse y sin tener que esconder partes para ser aceptado. Y esa diferencia, aunque sutil en apariencia, cambia toda la experiencia de estar en el mundo. Porque cuando encajas, siempre hay una parte de ti que está vigilando. Es como si una parte interna estuviera pendiente de no salirse del guión, de no decir más de la cuenta, de no mostrarse demasiado. Incluso en momentos de aparente comodidad, hay una tensión suave, casi imperceptible, que sostiene ese equilibrio. No es un sufrimiento evidente, es algo más fino, pero constante. En ese estado puedes estar rodeado de gente, integrado, incluso valorado, y sin embargo sentir que algo no termina de asentarse. Como si estuvieras dentro de la escena, pero no del todo dentro de ti. Todo funciona. Todo fluye en apariencia, pero hay una ligera distancia entre lo que vives y lo que eres. Y esa distancia, aunque pequeña, es suficiente para que la experiencia nunca sea completa. Por eso, encajar puede dar una sensación de estabilidad, pero no de paz. Te mantiene dentro, pero no te conecta. Te permite formar parte, pero no te permite ser del todo. Y eso, sostenido en el tiempo, va generando una especie de desgaste silencioso. No es algo que estalle de golpe, es más bien una sensación que se acumula, como si la vida se viviera siempre un poco por fuera. Pertenecer es otra cosa. No tiene que ver con estar en muchos sitios, sino con estar en el lugar donde no necesitas corregirte para quedarte, donde puedes hablar sin medir cada palabra, donde puedes callar sin sentir que fallas, donde tu presencia no tiene que justificarse. Y lo curioso es que ese tipo de espacios no siempre son numerosos, ni masivos ni visibles. A veces son pocos, muy pocos, pero suficientes. Cuando eso aparece, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Hay una relajación que no depende de lo que esté pensando. Una sensación de descanso que no se explica por la situación externa. No hay esfuerzo por sostener nada, porque no hay nada que sostener. Simplemente estás. Y eso basta. El problema es que mientras confundimos encajar con pertenecer, seguimos invirtiendo energía en adaptarnos mejor, en encajar más fino, en perfeccionar el ajuste, sin darnos cuenta de que eso nunca va a dar el tipo de calma
que estamos buscando. Porque lo que buscamos no es encajar mejor, es dejar de necesitar hacer. Hay una forma de vivir que no se percibe como errónea, porque está socialmente validada, incluso admirada, y sin embargo nace completamente desde fuera hacia adentro. No es una imposición evidente, no hay alguien dictando cada paso, pero sí hay una referencia constante que marca el rumbo. Lo que se espera, lo que funciona, lo que tiene sentido para los demás. Y así, casi sin darte cuenta, empiezas a construir tu vida no desde lo que brota dentro, sino desde lo que encaja fuera. Las decisiones importantes se toman ahí, en ese lugar donde uno mira alrededor antes de mirarse dentro. No como un acto consciente de renuncia, sino como una forma de asegurar estabilidad, reconocimiento, tranquilidad. Se elige un camino profesional que tiene salida, una relación que tiene sentido, una forma de estar que es adecuada. Todo parece coherente, razonable, incluso inteligente, y lo es, pero no necesariamente verdadero. En ese proceso se va configurando una estructura de vida que funciona, que responde, que cumple. Desde fuera puede parecer incluso ejemplar. Hay orden, hay dirección, resultados. Y sin embargo, hay algo que no termina de asentarse, como si todo estuviera bien colocado, pero no en su sitio real. No es un fallo visible, es una sensación difícil de explicar. Una especie de desajuste interno que no encaja con la lógica externa. Porque cuando la vida se construye desde lo que se espera, lo que se crea no siempre coincide con lo que uno es. Y eso genera una desconexión muy sutil, pero constante. No es que uno se sienta perdido, es más extraño que eso. Es como si uno estuviera en su propia vida, pero sin habitarla del todo. Cumples, avanzas, consigues cosas, pero no hay una sensación profunda de presencia en lo que haces. Y entonces aparece algo que desconcierta, porque no encaja con el relato que te han enseñado. Puedes lograr objetivos, recibir reconocimiento, sentir que todo va bien, y aún así algo dentro no se llena. No hay una satisfacción real, sino una especie de cumplimiento vacío, como si aquello que has construido respondiera a una lógica correcta, pero no a una verdad interna. Ese es uno de los puntos más delicados, porque no hay nada que señalar como problema. No hay conflicto evidente, no hay error claro. Todo está en su sitio y sin embargo no estás tú. Y cuando no estás tú, por muy bien que funcione lo demás, siempre falta algo esencial. Lo curioso es que en ese estado muchas veces se intenta resolver el vacío añadiendo más cosas desde fuera, más logros, más cambios, más estímulos. Pero nada de eso toca el origen, porque el origen no está en lo que falta, sino en desde dónde se ha construido todo. Y mientras no se mira eso, la vida sigue avanzando con normalidad. No hay ruptura ni drama. No hay señal clara de que algo esté mal. Solo una sensación que aparece de vez en cuando, casi como un susurro. Esto no es del todo tuyo. Y ese susurro, aunque se ignore, no desaparece. Se queda ahí,
esperando el momento en que uno esté dispuesto a escucharlo sin apartar la mirada. Entonces llega ese momento extraño, no anunciado, no buscado ni planificado, en el que algo deja de encajar por dentro, aunque por fuera todo siga exactamente igual. No hay un acontecimiento concreto que lo justifique. No hay una explicación clara que puedas señalar con el dedo. Simplemente, lo que antes funcionaba ya no sostiene de la misma manera. Es desconcertante porque si uno mira su vida desde fuera, no encuentra fallos evidentes. Todo sigue en su sitio. Las rutinas, las relaciones, las decisiones tomadas con sentido en su momento. Y sin embargo, aparece una incomodidad que no encaja con esa imagen. No es dolor intenso ni tristeza clara. Es algo más sutil, más difícil de atrapar. Como si una parte de ti empezara a descolgarse de lo que estás viviendo. Al principio se intenta ignorar, se interpreta como cansancio, como una racha, como algo pasajero. Se sigue adelante, ajustando pequeños detalles, cambiando ritmos, buscando distracciones que devuelvan la sensación de normalidad. Pero hay algo que ya no responde igual. Lo que antes bastaba, ahora se queda corto. Lo que antes llenaba, ahora apenas roza la superficie. Y ahí aparece una sensación muy particular. Estar en el lugar correcto, sintiéndote fuera de lugar. No porque el entorno haya cambiado, sino porque algo en ti ya no se reconoce ahí del mismo modo. Es como si la vida siguiera hablando un idioma que entiendes, pero ya no sientes como propio. Esa es la grieta. No es visible, no se ve desde fuera, pero por dentro empieza a abrirse con una claridad incómoda. Y lo más curioso es que no viene acompañada de respuestas, sino de preguntas que antes no estaban. Preguntas que no buscan soluciones rápidas, sino que señalan algo más profundo. ¿Por qué esto ya no me llena? ¿Por qué esto ya no soy yo? ¿En qué momento dejé de sentirme dentro de mi propia vida? No es una crisis en el sentido clásico. No hay colapso, ni ruptura externa. Es algo más silencioso, pero más radical. Porque no se trata de cambiar algo en la vida. Se trata de empezar a ver que la base desde la que se ha construido quizás no era la propia. Y cuando esa percepción aparece, aunque sea de forma leve, ya no puedes dejar de verla. Puedes seguir funcionando, puedes seguir cumpliendo, pero algo dentro ha despertado, y ese despertar no hace ruido, no exige de inmediato, pero tampoco se vuelve a dormir del todo. A partir de ahí, la vida empieza a sentirse distinta, no porque haya cambiado, sino porque tú ya no estás en ella del mismo modo. Hay una distancia nueva, una especie de lucidez que incomoda porque no encaja con lo que se suponía que debía ser. Y esa incomodidad, lejos de ser un problema, es una señal. No señala que algo vaya mal, señala que algo dentro está empezando a recordar.
Y cuando ese movimiento interno empieza a asomar, suele aparecer una confusión muy concreta. La sensación de que hay que aprender algo nuevo, de que falta una pieza, una herramienta, una respuesta que todavía no se ha encontrado. Es casi automático porque así nos han enseñado a funcionar. Si algo no encaja, busca información, adquiere conocimiento, mejora, evoluciona. Pero aquí ocurre algo distinto, algo que no sigue esa lógica. Lo que se está moviendo no es una carencia, es un recuerdo, no de un hecho concreto, no de una escena del pasado, sino de una forma de estar que no necesita construirse porque ya estaba. Por eso, por más que se busque fuera, nada termina de encajar del todo. Puede ayudar, puede orientar, incluso puede dar claridad momentánea, pero no toca el núcleo de lo que está ocurriendo. Recordar no tiene que ver con acumular, tiene que ver con quitar capas, quitar ruido, quitar todo aquello que se fue añadiendo para poder moverse en el mundo. Y ese proceso no se parece a un aprendizaje progresivo, sino más bien a un desvelamiento. No avanzas hacia algo que no eres, sino que te vas encontrando con lo que ya estaba ahí, cubierto, desplazado, relegado. Por eso, cuando se habla de recordar, no se trata de volver a ser como antes en un sentido literal, como si hubiera que regresar a una versión pasada de uno mismo. No es un retroceso, ni es una nostalgia, es otra cosa. Es reconocer la base sobre la que todo se construyó antes de adaptarse, antes de ajustarse, antes de empezar a responder a lo externo como referencia principal. Y ese reconocimiento no siempre es cómodo, porque no viene acompañado de una sensación de logro, sino de una especie de desnudez interna. Lo que aparece no está adornado, no está estructurado ni validado. Es directo, a veces contradictorio, a veces incluso incómodo de sostener, pero tiene algo que no tenían las capas anteriores. Es real. Ahí es donde cambia la dirección. Ya no se trata de convertirse en alguien distinto, ni de mejorar una versión anterior, ni siquiera de alcanzar un estado ideal. Se trata de dejar de sostener lo que no es propio para que lo que sí lo es tenga espacio. Y ese cambio de enfoque es profundo porque rompe con toda la lógica del progreso a la que estamos acostumbrados. Desde ahí, muchas cosas empiezan a recolocarse solas, no porque haya un esfuerzo consciente de reorganizar la vida, sino porque cuando uno deja de forzar lo que no encaja, lo que es coherente empieza a ocupar su lugar. Es un ajuste más orgánico, menos mental, más alineado con algo que no necesita tanta explicación. Y lo más curioso es que cuando ese proceso avanza, aparece una sensación que no depende de haber conseguido nada nuevo. No hay euforia, no hay conquista, hay reconocimiento. Como si algo dentro dijera sin palabras, esto ya lo conocía. Cuando esa verdad empieza a tomar forma por dentro, aparece el miedo que realmente sostiene todo lo anterior. No es un miedo abstracto, ni difuso, ni siquiera filosófico. Es un miedo muy concreto y muy humano,
dejar de ser válido para los demás tal y como te conocen. Porque mientras todo encajaba, había un lugar claro, unas coordenadas reconocibles, una forma de estar que el entorno entendía y aceptaba. Y al empezar a moverte desde otro punto, ese lugar deja de ser tan estable. No hace falta hacer grandes cambios para que eso se note. Basta con pequeños desplazamientos. Decir algo que antes callabas. No responder como se esperaba. No sostener dinámicas que antes mantenías sin cuestionar. Son gestos aparentemente simples, pero tienen un impacto profundo, porque alteran el equilibrio en el que se apoyaban muchas relaciones. Y cuando ese equilibrio cambia, el entorno también reacciona. Esa reacción no siempre es abierta ni evidente. A veces se manifiesta como desconcierto, como distancia, como frases que aparecen inocentes, pero que señalan el cambio. Antes no eras así. Te noto distinto. No sé qué te pasa. No hay necesariamente rechazo frontal, pero sí una sensación de desajuste, como si ya no ocuparas exactamente el lugar que tenías asignado. Ahí es donde el miedo se activa con más fuerza, no porque estés haciendo algo peligroso en sí mismo, sino porque lo que está en juego es la pertenencia tal y como la habías conocido. Y ese miedo no se resuelve con argumentos ni con explicaciones, porque no es racional. Tiene que ver con algo más profundo, la necesidad de seguir siendo reconocido, aceptado, incluido. Por eso, muchas veces, en ese punto, aparece la tentación de volver atrás, de suavizar lo que estás empezando a mostrar, de recuperar formas conocidas para no generar fricción, de mantener ciertas partes intactas para no perder del todo el terreno que ya tienes. No es incoherencia, es una respuesta natural ante la posibilidad de quedarte sin referencia externa. Pero hay algo que ya ha cambiado y no vuelve a su estado anterior. Aunque intentes recolocarte, hay una parte de ti que ya no puede ignorar lo que ha visto. Y ese es el verdadero punto de inflexión. No porque te obligue a actuar de una manera concreta, sino porque te coloca en un lugar donde seguir funcionando como antes tiene un coste mucho más evidente. Entonces empieza a dibujarse otra forma de estar, todavía inestable, todavía sin forma definida, pero más honesta. No es una ruptura inmediata con todo, no es un corte limpio con el entorno, es más bien un reajuste interno que poco a poco se va traduciendo en acciones, decisiones, límites que antes no existían. Y en medio de ese proceso, el miedo sigue presente, pero cambia de lugar. Ya no es solo miedo a perderlo de fuera, empieza a ser también miedo a traicionarte por dentro. Y cuando esos dos miedos se colocan frente a frente, algo se ordena. No desde la seguridad, sino desde la claridad. Porque llega un punto en que la pregunta deja de ser ¿qué pasa si dejo de encajar? Y se convierte en otra más directa. ¿Qué pasa si sigo sin ser yo? Y esa pregunta, cuando aparece de verdad, no se puede esquivar. Ahora llega un punto en el que ya no es una cuestión de elegir. Hasta entonces parecía que sí, que uno podía decidir cuándo mostrarse más.
cuándo adaptarse, cuándo sostener lo conocido y cuándo abrir un poco la puerta a lo que estaba emergiendo. Había margen de maniobra, había cierta negociación interna, pero ese margen se va estrechando sin hacer ruido hasta que algo cambia de forma definitiva. Lo que antes era una incomodidad intermitente se vuelve constante. Ya no aparece solo en momentos concretos, sino que empieza a estar presente en lo cotidiano, en lo habitual, en lo que antes ni siquiera se cuestionaba. Y ahí es donde se produce la ruptura real, no hacia afuera, sino hacia adentro, porque sostener lo que no es propio deja de ser una opción viable, no por una decisión consciente, sino porque el cuerpo, la mente, todo el sistema empieza a rechazar. No es valentía en el sentido en que solemos entenderla. No hay un pulso heroico, ni una determinación épica de a partir de ahora voy a ser yo. Es algo más crudo y más honesto. Ya no puedes seguir fingiendo sin sentir que te estás rompiendo por dentro. Y esa sensación no se negocia. No se puede tapar con lógica ni con responsabilidad, ni siquiera con lo que debería hacerse. A partir de ahí, cualquier intento de volver a la forma anterior se siente forzado, artificial. Lo que antes salía solo, ahora cuesta. Lo que antes encajaba, ahora chirría. Y esa fricción es la señal de que el sistema interno ha cambiado de referencia. Ya no responde a lo externo como eje principal, sino a algo más profundo que ha empezado a ocupar su lugar. Este es el verdadero punto de ruptura, aunque desde fuera pueda no parecer, porque no siempre hay cambios visibles inmediatos. Puede que la vida siga teniendo la misma forma durante un tiempo, pero la manera de habitarla ya no es la misma, y eso lo transforma todo, aunque no se note de inmediato. En ese estado, uno empieza a moverse de otra manera, no porque tenga claro hacia dónde va, sino porque ya no puede ir hacia donde iba antes. Es un movimiento sin mapa, sin garantías y sin una estructura definida que lo sostenga. Y ahí aparece una mezcla extraña de incertidumbre y alivio. Incertidumbre porque no hay referencias claras. Alivio porque por primera vez en mucho tiempo no estás sosteniendo algo que no eres. Ese momento marca un antes y un después que no depende de lo que hagas, sino de lo que ya no puedes hacer. Y eso cambia la relación con todo, con el entorno, con las decisiones contigo mismo. Porque cuando ya no puedes fingir, lo único que queda es empezar a ver qué hay cuando no hay personaje que sostener. Y aunque ese lugar al principio sea inestable, incluso incómodo, tiene algo que no tenía nada de lo anterior. Es real. Y es justo ahí, cuando lo anterior ya no sostiene y lo nuevo todavía no tiene forma, donde aparece un espacio que desconcierta más que cualquier crisis. El vacío de no saber quién eres sin lo que has sido. No es un vacío dramático, ni es un abismo que asusta por su intensidad. Es algo más silencioso, más descolocador, porque no hay referencias claras a las que agarrarse. Hasta ese momento, incluso con dudas,
había una estructura interna que te decía cómo moverte, cómo responder, cómo posicionarte. Podía ser más o menos auténtica, más o menos cómoda, pero estaba. Y de pronto, esa referencia pierde fuerza. No desaparece del todo, pero deja de ser fiable. Lo que antes te definía ya no encaja igual, pero tampoco hay una definición nueva que lo sustituya. Ahí es donde surge esa pregunta incómoda que no busca respuesta inmediata. Si no soy eso, ¿qué soy? Y lo difícil de ese punto es que no se puede resolver desde la cabeza. No hay una etiqueta nueva que puedas colocarte, ni hay un concepto que te ordene. Intentarlo desde ahí solo genera más confusión, porque este proceso no va de redefinirse, va de dejar de definirse constantemente. Ese espacio intermedio tiene algo que incomoda profundamente: la falta de forma. No puedes presentarte igual ante los demás, pero tampoco sabes todavía cómo hacerlo de otra manera. No puedes sostener ciertas dinámicas, pero tampoco tienes claras las nuevas. Es como si hubieras soltado un suelo firme y aún no tocaras otro. Por eso muchas veces en este punto aparece la tentación de llenar ese vacío rápidamente, buscar nuevas identidades, nuevas formas de encajar desde otro lugar, nuevos discursos que den sensación de claridad. Pero ese movimiento, aunque comprensible, vuelve a repetir el mismo patrón. Intentar construir algo antes de haber dejado espacio suficiente para ver qué emerge sin forzarlo. Porque este momento no está hecho para construir, está hecho para sostener la incertidumbre sin apresurarse a cerrarla. Y eso no es cómodo. No lo es porque nos han enseñado a resolver, a avanzar, a tener respuestas. Pero aquí, cuanto más rápido intentas definirte, más te alejas de lo que realmente estás intentando aparecer. Hay una especie de aprendizaje silencioso en todo esto, aunque no sea el tipo de aprendizaje que estamos acostumbrados a reconocer. No se trata de saber más, sino de permitir más. Permitir no saber, permitir no encajar, permitir no tener todavía una forma clara. Y en esa permisividad empieza a surgir algo distinto. No aparece de golpe, no se revela como una identidad nueva y definida. Es más sutil. Son pequeños gestos que se sienten más propios, decisiones que no pasan tanto por el filtro de lo esperado, respuestas que nacen sin tanta elaboración. No hay una construcción consciente, hay una aparición progresiva de coherencia. Y poco a poco, sin darte cuenta del momento exacto en que ocurre, empiezas a sentirte que ya no necesitas saber quién eres para estar en paz contigo. Porque la paz no viene de tener una definición clara, sino de no estar forzando una que no es real. Ese es el giro profundo de este punto. Dejar de buscar una identidad estable para empezar a habitarte sin necesidad de encajarte en ninguna. Y desde ahí, lo que va surgiendo no es una versión nueva de ti, sino una forma más honesta de estar. Desde ese lugar, sin prisa por definirse y sin necesidad de encajar en nada concreto, empieza a aparecer una forma distinta de estar en el mundo. No es algo que se decida en un momento puntual,
no es un cambio que se anuncie ni que se construya con intención clara. Es más bien una consecuencia natural de todo lo anterior, como si al dejar de forzar lo que no era propio, lo que sí lo es comenzará a ocupar su sitio sin esfuerzo. Vivir sin encajar ya no se siente como una carencia, ni como una rebeldía, ni siquiera como una postura frente a nada. Simplemente deja de ser necesario, porque cuando hay coherencia interna, la referencia cambia por completo. Ya no miras hacia afuera para saber si estás bien colocado, si estás siendo aceptado, si estás cumpliendo con lo esperado. La referencia pasa a ser otra, lo que sientes como verdadero en cada momento. Eso no significa que todo sea fácil ni lineal. La coherencia no convierte en la vida en algo cómodo, ni evita conflictos, ni siquiera garantiza que todo fluya sin fricción. Lo que cambia es desde dónde se vive esa fricción. Ya no es una lucha por sostener una imagen o por mantener un lugar. Es una consecuencia de estar alineado con algo que no siempre encaja con lo externo. Y eso, lejos de aislar, transforma la forma de relacionarte. Las conexiones empiezan a darse de otra manera, no desde la adaptación, sino desde la afinidad real. No necesitas agradar para mantener un vínculo, ni medirte constantemente para sostener una relación. Lo que no resuena se cae sin tanto drama, y lo que permanece lo hace con una calidad distinta, más directa y más limpia. También cambia la relación con uno mismo. Hay menos diálogo interno, menos evaluación constante, menos necesidad de corregirse. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás funcionando desde la exigencia de ser de una determinada manera. Hay más espacio para moverte, para cambiar, para equivocarte incluso, sin que eso ponga en cuestión quién eres. La paz que aparece en este punto no tiene que ver con que todo esté en orden, sino con no estar en contra de lo que eres. Y esa diferencia es profunda porque antes gran parte de la energía se iba en ajustar, en sostener, en corregir. Ahora esa energía queda disponible para simplemente estar, para responder a lo que ocurre sin tanta interferencia. Y lo curioso es que desde fuera puede parecer que no ha cambiado tanto. Puede que la vida siga teniendo formas parecidas, que ciertas estructuras se mantengan. Pero por dentro, la experiencia es completamente distinta. Ya no hay ese desajuste constante, esa sensación de estar un poco fuera de lugar. No porque todo encaje, sino porque ya no estás intentando encajar. Eso es coherencia. No como un ideal al que llegar, sino como una forma de estar que se va asentando cuando dejas de forzar lo que no eres. Y desde ahí la vida no necesita tanto control, ni tanta validación, ni siquiera tanta explicación. Simplemente se vive desde un punto más estable, aunque todo alrededor siga moviéndose. Y en ese movimiento, sin necesidad de buscar encaje, aparece algo que antes parecía imprescindible y deja de ser. Llega un momento en que esa necesidad de encontrar un lugar deja de tener sentido. No porque hayas descubierto por fin dónde encajas, ni porque el mundo haya cambiado para adaptarse a ti, sino porque la pregunta misma pierde fuerza. Ya no estás buscando un espacio que te contenga,
porque empiezas a habitarte de una forma que no depende de ese espacio. Antes, gran parte del movimiento venía de ahí, de intentar encontrar ese punto donde todo cuadraba, donde uno pudiera estar sin tensión, sin esfuerzo, sin tener que ajustarse constantemente. Era una búsqueda lógica casi inevitable, porque sin esa referencia externa parecía difícil sostenerse. Pero cuando la coherencia interna se asienta, esa lógica se deshace por sí sola. No es que desaparezca la relación con el entorno, ni que dejes de formar parte de nada. Sigues estando en el mundo, sigues relacionándote, tomando decisiones dentro de estructuras que existen. Lo que cambia es la base desde la que lo haces. Ya no entras en los espacios para ver si puedes quedarte. Entras siendo quien eres, y es el espacio el que encaja o no con eso. Ese giro es profundo, aunque no haga ruido, porque desplaza completamente el centro. Dejas de colocarte en función de lo que hay fuera y empiezas a moverte desde lo que hay dentro. Y eso tiene una consecuencia muy clara. La necesidad de pertenecer se transforma. No desaparece la conexión con los demás, pero deja de estar sostenida por la adaptación. Entonces empiezan a aparecer relaciones distintas, no necesariamente más numerosas, pero sí más claras. Ya no nacen del esfuerzo por mantenerlas, sino de algo mucho más simple, de que haya o no haya un encuentro real. No hay tanta negociación interna, no hay tanto ajuste continuo. Hay una especie de selección natural que no se hace desde la mente, sino desde la coherencia. Y en ese proceso ocurre algo que no se busca, pero que es inevitable. Tu forma de estar empieza a generar un efecto en lo que te rodea, no porque intentes influir, ni porque adoptes un papel especial, sino porque la ausencia de artificio tiene un impacto. Cuando alguien no está intentando encajar, deja de sostener ciertas dinámicas, y eso modifica el campo en el que se mueve. No es algo que se vea de inmediato, ni algo que se pueda medir. Es más bien una sensación que otros perciben sin saber explicarla. Hay menos tensión, menos necesidad de aparentar, menos juego de roles. Y en ese espacio, a veces, otros también empiezan a soltarse un poco. No porque tú hagas algo, sino porque ya no estás participando en lo que antes sostenía la forma. Pero lo más importante no está fuera, está en cómo se vive desde dentro. Porque cuando ya no estás buscando tu lugar, hay una estabilidad que no depende de lo que ocurra alrededor. Puedes estar en un sitio o en otro, con una persona o con otras, en una situación más o menos cómoda y seguir sintiéndote en tu sitio. No porque el entorno sea perfecto, sino porque tú ya no estás desplazado de ti. Eso es lo que cambia todo. No has encontrado el lugar, has dejado de necesitar encontrarlo. Y desde ahí, cada espacio deja de ser una prueba que hay que superar y se convierte simplemente en un lugar donde estar o no estar, sin que eso defina nada esencial. Y cuando eso ocurre, la vida deja de ser un intento constante de ubicarse y empieza a ser algo mucho más simple, mucho más directo. Estar donde estás, siendo quien eres, sin tener que justificarlo. En ese instante y casi sin darte cuenta del momento exacto en que ocurre, todo se vuelve más simple.
no porque la vida se haya vuelto más fácil, ni porque hayas encontrado respuestas definitivas, sino porque deja de haber esa necesidad constante de explicarte, de justificarte, de traducirte para que otros te entiendan mejor de lo que tú mismo te estás entendiendo. Antes había una especie de impulso a definirse, a poner palabras, a aclarar quién eras, qué pensabas y por qué actuabas de una determinada manera. Era como si hiciera falta dar forma a todo para que pudiera sostenerse. Pero cuando has atravesado ese proceso de dejar de encajar, de recordar, de soltar referencias externas, ese impulso se disuelve. No porque ya lo tengas todo claro, sino porque ya no necesitas tenerlo todo claro para estar en paz. La verdad deja de ser un discurso y pasa a ser una forma de estar. No se anuncia ni se defiende, no se intenta hacer comprender. Se vive y al vivirse se vuelve evidente para quien puede verla y pasa desapercibida para quien no está en ese punto. Y eso ya no genera conflicto. No hay necesidad de convencer ni de demostrar, ni siquiera de sostener una imagen coherente hacia afuera. Porque la coherencia ya no está en cómo te perciben, sino en cómo te habitas. Y eso no necesita traducción. No depende del lenguaje, ni de la aprobación, ni siquiera de la validación. Es algo más directo y más silencioso. A partir de ahí, las palabras se vuelven más ligeras, no porque pierdan profundidad, sino porque ya no cargan con la función de sostener una idea. Se dicen cuando hacen falta y cuando no, el silencio también está bien. No hay urgencia por llenar los espacios, ni por aclarar lo que no ha sido preguntado. Y en ese silencio aparece algo que antes quedaba tapado con tanto movimiento. La presencia. No como concepto, ni como práctica, sino como una forma natural de estar. Estar en lo que haces sin dividirte, sin observarte desde fuera, sin corregirte a cada paso. Estar sin representar. Eso no significa que no haya dudas ni momentos de confusión, ni siquiera etapas donde todo se remueve otra vez. La vida sigue teniendo su complejidad, pero la relación con esa complejidad cambia. Ya no se vive como una amenaza a lo que eres, sino como parte de lo que atraviesas. Y ahí es donde esa frase, que parecía solo una idea al principio, se vuelve experiencia real. No viniste a encajar en nada de lo que ya estaba dado. No viniste a ocupar un hueco predefinido ni a ajustarte a una forma concreta para ser aceptado. Todo eso pudo tener su función en un momento. Pudo servir para moverte, para aprender, para sostenerte, pero no era el destino. Lo que hay ahora no es una conclusión cerrada, ni un punto final. Es más bien una apertura distinta, una forma de caminar sin tener que saber exactamente hacia dónde, pero sabiendo desde dónde. Y eso cambia la dirección de todo, aunque por fuera nada lo anuncie. Porque cuando dejas de intentar encajar, no te vuelves alguien distinto. Simplemente dejas de apartarte de lo que ya eras. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía,
en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.